Hola, en este video vamos a hacer una introducción a la transformada de Fourier. El contenido que vamos a ver es el siguiente: serie de Fourier versus la integral de Fourier, los espectros continuos, las condiciones suficientes para la integral de Fourier, y vamos a ver cómo pasar de la serie de Fourier a la transformada de Fourier. Avancemos. En este caso estamos viendo una función periódica, un ejemplo de onda cuadrada con sus correspondientes armónicos, y vemos el espectro, que es un espectro discreto, ¿sí? Cada una de estas barritas representa la amplitud de cada uno de los armónicos, que sumados llegan a la forma de esta onda cuadrada. Ahora, en este campo de funciones periódicas estamos hablando de la serie de Fourier. Ahora, ¿qué ocurre si la función no es periódica, como por ejemplo esta? Lo que vamos a obtener es un espectro que es continuo, ¿sí? Acá vemos que en la serie de Fourier, en funciones periódicas, tenemos espectros discretos, y acá vemos que cuando no es periódica, el espectro es continuo. A esto se le llama integral de Fourier. O sea, pasamos de ser una serie de Fourier para funciones periódicas a una integral de Fourier para funciones que no son periódicas. Avancemos. Recordando que la serie de Fourier tenía esta expresión y que era para funciones periódicas, la integral de Fourier tiene esta nueva expresión, ya hemos dicho que era para funciones no periódicas, y vemos acá que la serie de Fourier es una sumatoria, de menos infinito hasta más infinito, y la integral de Fourier es una integral que va desde menos infinito hasta infinito. Por otro lado, recordando también que el espectro discreto de las funciones periódicas se daba por los coeficientes de la serie de Fourier. Por otro lado, el espectro continuo se halla con esta nueva expresión, que es una integral también, que se llama transformada de Fourier, ¿sí? Comparando la expresión de la serie de Fourier para funciones periódicas, se compara con la integral de Fourier de las funciones no periódicas, y los espectros discretos de T sub n se comparan con la transformada de Fourier, que es para espectros continuos. Así que bueno, todo el estudio que sigue se va a centrar en esta expresión, que es la que se llama transformada de Fourier. Avancemos. Ahora vamos a hablar de la existencia de la integral de Fourier, es decir, tenemos que ver qué condiciones tiene que tener f de t para que pueda ser expresada a través de la integral de Fourier. Para eso existen también condiciones de Dirichlet especialmente adaptadas para la integral de Fourier, es decir, para funciones que no son periódicas. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Una es que f de t sea absolutamente integrable. La expresión para definir esto es la siguiente. Y la otra condición es que f de t tiene a lo sumo un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo finito de donde esté definida la función. Al igual que para las series, las condiciones de Dirichlet son condiciones suficientes para que se pueda expresar como la integral de Fourier. Avancemos. Ahora vamos a ver la transformada de Fourier y los espectros continuos. Como vimos, la expresión para el cálculo de la transformada de Fourier es la que estamos viendo acá en pantalla. Esta expresión de la transformada de Fourier tiene una componente real y una componente imaginaria. Al tener una componente real y una componente imaginaria podemos calcular el módulo y el ángulo, y expresada en forma polar obtenemos el módulo multiplicado por e a la j phi, que depende de omega, que sería el ángulo. Del módulo sacamos el espectro de magnitud y del ángulo sacamos el espectro de fase. Avancemos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de transformada de Fourier sobre esta función que estamos viendo acá, que es no periódica. Entonces tenemos que utilizar la expresión ya conocida para el cálculo de la transformada, en la cual la integral va a estar dada desde menos 1 hasta 1, porque desde menos infinito hasta menos 1 vale 0 y desde 1 hasta más infinito vale 0. Entonces, haciendo la integral de e a la menos j omega t, vamos a tener esta expresión, y aquí están la barrita de la regla de Barrow. Aplicando Barrow, tenemos estas exponenciales
e a la menos j omega, menos e a la j omega, y aplicando las reglas de Euler vamos a obtener esta expresión que es 2 seno de omega sobre omega. Esta es una función que en este caso, en particular, la transformada es una función real. Al ser la transformada una función real, la podemos graficar de esta manera, y el módulo no es ni más ni menos que pasar positiva la parte negativa de esta gráfica. ¿Sí? Acá lo estamos viendo. Y para las partes positivas, el ángulo, ¿sí?, vale 0 para las partes positivas, y para las partes negativas, en las frecuencias positivas vale pi, y en las frecuencias negativas vale menos pi. Lo que tenemos acá es una simetría par, y lo que tenemos acá en el espectro de fase es una simetría impar, ¿sí? Cuando la función es real, tenemos que el espectro de amplitud tiene simetría par y el espectro de fase tiene simetría impar. Avancemos. Vamos a ver ahora a través de este ejemplo algunas relaciones que existen entre la serie de Fourier y la integral de Fourier. Esta es una función pulso que va desde menos p sobre 2 a p sobre 2, y como no es una función periódica, los espectros se calculan a través de la transformada de Fourier y van a ser continuos, como ya habíamos visto. Ahora, si transformamos esta función en una función periódica, lo que le tenemos que agregar son los pulsos que se van repitiendo. El periodo acá es un periodo de t, y el espectro que vamos a obtener aquí va a ser un espectro discreto, y se va a calcular con los d sub n a partir de esta expresión que ya conocimos. Vemos acá que estamos multiplicando 1 sobre t, y la integral va a ir desde menos t sobre 2 a t sobre 2. Y lo que obtenemos acá es un espectro discreto. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros en esta función, en vez de integrar entre menos p sobre 2 y p sobre 2, vamos a integrar entre menos t sobre 2 y t sobre 2? La verdad que esta expresión y esta expresión son equivalentes. ¿Por qué? Porque desde menos infinito hasta p sobre 2, hasta menos p sobre 2, todo vale 0. O sea, esta expresión es exactamente igual que esta expresión. Pero nos permite a nosotros mirar que si multiplicamos por 1 sobre t, aquí, y aquí, en vez de poner omega, ponemos n omega 0, vemos que esta expresión se transforma en esta expresión que estamos viendo acá. Entonces, matemáticamente existe una relación entre la transformada de Fourier y los coeficientes de la serie de Fourier, que no es ni más ni menos que esta que estamos viendo aquí. O sea, los coeficientes de la serie de Fourier se pueden hallar a través de la transformada de Fourier evaluada en n omega 0 y multiplicada por 1 sobre t. Avancemos. Ahora nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con los coeficientes de sub n de una función periódica si vamos aumentando el periodo de dicha función? Vamos a ver qué ocurre. Para ver qué ocurre, vamos a utilizar este tren de pulsos de amplitud 1 y ancho p y periodo t. Esta es la expresión matemática en forma partida, y para calcular los coeficientes de la serie de Fourier tenemos que utilizar esta expresión ya conocida, y trabajándola matemáticamente vamos a obtener el siguiente resultado, que el d sub n no es ni más ni menos que p sobre t, que es el periodo, multiplicado por el seno de n omega 0, multiplicado por p sobre 2, y dividido n omega 0 p sobre 2. ¿Sí? Esto es trabajando matemáticamente esta función y hallando la integral de los d sub n. El d sub n que tenemos acá es una función real. Ahora obtenemos la gráfica de d sub n. Acordémonos que d sub n es una función discreta, ¿sí? Y en ordenada vamos a colocar el valor de d sub n, y en abscisas, en vez de n como veníamos haciendo, vamos a colocar el valor de omega,
que surge del producto de n por el omega 0. El omega 0 es la frecuencia angular fundamental, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver aquí es los valores, aquí los que tenemos aquí son los valores de los correspondientes n omega 0, ¿sí? Los valores de los correspondientes n omega 0. Avanzamos. Bueno, ahora vamos a ver si el periodo del tren de pulsos aumenta, cómo es la gráfica de la función. Está con periodo 2, con periodo 5, con periodo 10 y con periodo 20. Estamos haciendo que el periodo aumente. Avanzamos. Aquí podemos observar la gráfica de sub n en función de omega, que omega es n por omega 0, ¿sí? Cabe recordar que en abscisas tenemos n por omega 0, que omega 0 es la frecuencia angular fundamental, y cabe recordar que omega 0 es 2pi sobre período. Vamos a ver qué ocurre con el d sub n a medida que vamos incrementando el período de la función. Aquí estamos con t igual 2. Aquí tenemos un ejemplo de t igual 5. Lo que vemos que de 0 a 50, 50 es n por omega 0, al ser omega 0 más chiquita, porque el periodo se incrementó, omega 0 es más chiquita, vamos a necesitar más armónicos para llegar a 50. Ahora, el periodo es de 10, vamos a necesitar más armónicos para llegar a 50, y cuando el periodo es de 20, vamos a necesitar muchos más armónicos para llegar a 50, y lo que estamos viendo es que el espectro se va transformando de un espectro discreto a un espectro continuo. En el caso que tengamos un periodo de 500, ya es prácticamente continuo. Avanzamos. Ahora, en el límite, cuando t tiende a infinito, la función deja de ser periódica, como estamos viendo acá, y el espectro pasa a ser continuo, ¿sí? Acá estamos en el mundo de la transformada de Fourier. Avanzamos. Como ya hemos visto, acá tenemos la expresión de la serie de Fourier, y esta es la expresión matemática de los coeficientes de la serie de Fourier. La propuesta es partir de la serie de Fourier y encontrar la integral y la expresión de la transformada. Vamos a avanzar. Lo que estamos haciendo acá no es ni más ni menos que utilizar la sumatoria de la serie, y en vez de colocar el d sub n, colocamos la expresión matemática de cálculo del d sub n. Ahora, para encontrar la integral de Fourier, lo que dijimos es que el periodo tiende a infinito, la función deja de ser periódica, y lo que estuvimos viendo también gráficamente, que el n omega 0 pasa a ser continuo. Los espectros pasan de ser discretos a ser continuos cuando el periodo tiende a infinito. Y por otro lado, lo que tenemos acá es que el omega 0 pasa a ser un diferencial de omega. Esto último lo vamos a aclarar con este gráfico que tenemos acá. Básicamente el delta omega va a ser igual al omega 0, porque el delta omega no es ni más ni menos que la distancia que hay entre un armónico y su contiguo. Y como es una expresión del delta omega, pasa a ser la variable independiente de la expresión, el delta omega coincide con el diferencial de omega. Y si el delta omega es omega 0, el diferencial de omega pasa a ser omega 0. ¿Sí? Esa vendría a ser la justificación. Básicamente el delta omega no es ni más ni menos que las distancias que hay entre un armónico y su contiguo. ¿Sí? Acá tenemos, son todos delta omega que tenemos acá, y los delta omega coinciden con omega 0, como estamos viendo. Ahora, avanzando un poquito sobre la expresión, esta expresión que tenemos acá es la misma que tenemos acá, lo único que hicimos es reemplazar el 1 sobre t por omega 0 sobre 2pi, y dejar el 1 sobre 2pi acá y el omega 0 acá. Como vimos, el omega 0 se puede reemplazar por un diferencial, y el n omega 0 pasa a ser la variable continua. Ahora, como el periodo tiende a infinito y la expresión que pasa a ser discreta pasa a ser continua, entonces la sumatoria se va a transformar en una integral. Y la expresión queda de la siguiente manera.
Acá estamos viendo cómo aparece el reemplazo de la sumatoria por una integral y el n omega 0 se transforma en omega, acá también, y el omega 0 que tenemos aquí se transforma en un diferencial. Y acá obtenemos la expresión de la transformada de Fourier. Avancemos. Esta es la expresión que hemos deducido del slide anterior. El 1 sobre 2pi quedó fuera de esta doble integral. Vimos que esta expresión que tenemos aquí adentro es la transformada de Fourier, que a partir de la transformada obtenemos el espectro de amplitud y de fase de funciones que no son periódicas. Y por otro lado, esta es la expresión de la integral de Fourier, que se utiliza también para funciones que no son periódicas. También se la suele encontrar como transformada inversa de Fourier. Entonces, si tenemos la transformada de Fourier, a través de esta expresión podemos pasar al mundo del tiempo. Estamos en el mundo de la frecuencia y pasamos al mundo del tiempo. Cabe aclarar que para realizar transformada de Fourier también vamos a utilizar tablas, así como trabajábamos con la transformada de Laplace. Así que bueno, avanzamos. Resumiendo, tenemos que la integral de Fourier se utiliza para funciones que no son periódicas y a través de la transformada de Fourier se definen los espectros de las funciones no periódicas y dichos espectros son continuos. Por otro lado, para las funciones reales, dijimos que el espectro de amplitud tiene simetría par y el espectro de fase tiene simetría impar. También vimos que las condiciones suficientes para la existencia de la integral de Fourier son que sea absolutamente integrable y que f de t tenga, a lo sumo, un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo finito. Bueno, hasta aquí llegó el fin del tutorial. Este video está aquí para siempre, así que lo podés volver a ver cuando lo necesites.